Buenas noches. Hola. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, vamos a colocar esta reunión en las manos del Señor. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche. Venimos delante de tu presencia para deleitarnos en esta noche en tu palabra, Señor, en el libro de Efesios. Te pedimos para que nos dé entendimiento, nos dé sabiduría, podamos comprender y entender, Señor, lo que nos dices a través de tu palabra. Vamos a recordar todo aquello que hemos aprendido, Señor, de cómo tú nos has escogido, Señor, nos has llamado, nos has salvado, nos has hecho todo, Señor, por nosotros. Y saber entender, Señor, por qué es esto, para qué es esto, qué debemos hacer, Señor, cómo debe ser nuestra respuesta. Te damos gracias, Señor, en este tiempo. Queremos que tu palabra nos enseñe, tu espíritu nos guíe a través de ella y podamos comprender, Señor, muchas cosas del crecimiento, el conocimiento tuyo. Te damos gracias. En el nombre poderoso de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, gracias, Víctor. Ahora sí, cerramos todos los micrófonos para iniciar. Entonces, llegamos hoy en nuestro estudio de este libro, de esta carta de Efesios, a la última porción de la primera parte del libro. Y eso es lo primero que quiero que recordemos. El libro de Efesios tiene 6 capítulos, está dividido en 2 partes para su estudio. La primera parte, muy claramente, vemos cómo Pablo expone la doctrina, la enseñanza, y en la segunda parte, capítulos 4, 5 y 6, él habla mucho más de cómo vivir, cómo poner en práctica toda esa doctrina y toda esa enseñanza de los primeros 3 capítulos. También quiero que recordemos cuán importante es seguir la línea de pensamiento en una carta como esta, en todos los libros de la escritura, pero en una carta como esta necesitamos seguir esa línea de pensamiento en esos 6 capítulos, en toda la extensión de esa carta. Hemos estudiado en otras oportunidades cuando hemos hablado, por ejemplo, de hermenéutica, que en la interpretación de cualquier texto es muy importante indagar ese mismo texto para saber qué estaba pensando el autor, qué quiso decir el autor, cuál era el pensamiento que él quería transmitir. Y por eso es muy importante seguir esa línea de pensamiento, porque nos ayuda a encontrar, a indagar acerca del pensamiento del autor y qué quería decir. Entonces, llegando a esta última porción de la primera parte, quería que juntos recordáramos un poquito lo que hemos estudiado hasta el momento. Obviamente, solamente algunas cosas brevemente. Entonces, acordémonos que Pablo inicia el libro de los Efesios, esta carta a la iglesia de Éfeso, con una gloriosa presentación del Evangelio, y ese Evangelio y todos los que estamos en Cristo Jesús tenemos una nueva identidad en Él. Acuérdense de esa frase clave, en Él, en Él, en Él, que se repite muchas veces en el primer capítulo y que le da para mí ese marco de identidad al libro, estando en Cristo. Entonces Pablo inicia con esa presentación gloriosa del Evangelio en el capítulo 1 y luego también continúa en el capítulo 2, del versículo 1 al 10, diciendo que recordemos dónde estábamos, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que luego el Señor nos dio vida en Cristo. Luego, después de hacer esa presentación y recordarnos dónde estábamos y la nueva vida que tenemos en Él, en el Señor Jesús, entonces Pablo, acordémonos que le está escribiendo a una iglesia gentil, la ciudad de Éfeso, los Efesios. Esa era una iglesia gentil, no judía. Y en ese tiempo ya, y desde antes y mucho tiempo después de que se escribió esta carta a los Efesios, tenemos que entender que había un gran problema que enfrentaba la iglesia naciente y era el problema de los judaizantes.
que había muchos que querían obligar a los nuevos creyentes que no eran judíos, sino eran gentiles, los querían obligar a judaizar, los querían obligar a volverse judíos, porque según ellos no había otra forma de ser aceptados delante de Dios, sino siendo judíos. Y muchas veces ellos obligaban a la gente a a someterse a la ley del Antiguo Testamento. Entonces, fue un gran problema para Pablo, fue un gran problema para la iglesia naciente en ese tiempo. Y Pablo le está escribiendo a los efesios, que son una iglesia gentil. Entonces, después de hacer esa presentación del evangelio, entonces él comienza a recordarles que en Cristo ya no hay ni judíos ni gentiles. Y eso está en el capítulo 2 del 19, del 11 en adelante. Ya no hay judíos, ya no hay gentiles, y de diferentes formas, usando diferentes ilustraciones, él nos recuerda que en Cristo somos un solo cuerpo, somos un solo templo, un solo hombre. Y luego él dice una familia, la familia de Dios, la familia de Dios. No más judíos, no más separación entre judíos y gentiles, según Pablo, sino que ahora en Cristo todos tenemos acceso, dice él, al Padre. La familia de Dios que entendemos nosotros es la iglesia presente en todo el mundo. Entonces esa es la línea de pensamiento que él está siguiendo. Y espero que todos estemos ahí con nuestras Biblias. Estamos en el capítulo 2 todavía. Luego llegamos a la segunda parte del capítulo 2, donde él habla de esa reconciliación y que ya no hay más dos, sino uno, no judíos, no gentiles, sino la familia de Dios. Y él en el 3, en la primera parte del 3, en la cual estuvieron la semana pasada, él ya habla de la iglesia y dice que el propósito de Dios, si miran el capítulo 3, miren el versículo 11 del capítulo 3, conforme al propósito eterno, aquí está, que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, él está hablando del propósito de la iglesia. Ya no más división entre judíos y gentiles, pero esta iglesia del Nuevo Testamento que ha recibido esta revelación, el misterio, dice él, que había estado escondido, dice que ahora el propósito de Dios con la iglesia es que la iglesia dé a conocer ese misterio de Dios. Entonces, esa gran familia tiene la tarea de dar a conocer el misterio oculto por los siglos, el misterio oculto por los siglos. Y si miramos una vez más el capítulo 3, versículo 4 dice, en vista de lo cual leyendo podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Y ahora en el 10, en el 3:10, él dice, de este modo la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y ese es el propósito eterno, que la iglesia dé a conocer ahora esa infinita sabiduría de Dios, ese propósito eterno que él cumplió, dice Pablo, en Cristo Jesús. Entonces tenemos, acuérdense, la línea de pensamiento, presentación del evangelio, recordándonos dónde estábamos, que estábamos muertos, nos dio vida, todas esas promesas que tenemos en Cristo. Y luego él, escribiéndole a una iglesia gentil, les dice, ya no hay más judíos ni gentiles, sino que somos la familia de Dios. Y esa familia de Dios está cumpliendo, debe cumplir el propósito eterno de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es? Dar a conocer ese misterio de Dios. Y en el capítulo 3 hay algo muy interesante. Antes de nuestra porción de hoy,
Miren el versículo 10 una vez más. De este modo la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien, versículo 12, tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Libertad y acceso. Y esa es una palabra que Pablo repite varias veces en esta carta. Libertad y acceso, sobre todo la palabra acceso. ¿Por qué es tan importante? Porque tenemos que recordar que estábamos excluidos desde Génesis capítulo 3. Estábamos excluidos, fuimos expulsados en Adán. Estábamos excluidos, dice Pablo en Romanos 3, de la gloria de Dios. Habíamos sido expulsados, habíamos perdido la presencia de la que ellos disfrutaban en el huerto, según el relato de Génesis. Entonces, en todo eso tenemos que pensar cuando Pablo dice que ahora en Cristo, en Él tenemos una vez más libertad y tenemos acceso con confianza, dice Él, por medio de la fe en Cristo Jesús. Ese es el mensaje que no solamente tenemos que vivir, sino que somos llamados como iglesia a proclamar, a proclamar. Y todavía hay muchísimos esperando escuchar que en Cristo podemos tener una vez más acceso y libertad con confianza. Esa libertad, ese acceso, ese disfrutar de la presencia del Dios creador que perdimos. Y habiendo expuesto todo esto hasta este momento, entonces llegamos a esta porción que es nuestra porción de hoy, y quería simplemente hacer todo ese repaso de la línea de pensamiento para llegar al capítulo 3 del versículo 14 en adelante, donde él dice lo siguiente. Vamos a leer Efesios 3:14. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y luego encontramos una despedida, que es una despedida parcial, porque el libro va a continuar, pero es una doxología, donde él dice: y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, lo primero que quiero que veamos de esta porción es que Pablo retoma su oración por los efesios. ¿Se acuerdan la que él había iniciado en el capítulo 1? Si quieren mirar ahí el capítulo 1, para recordarlo, él comienza a decirles a ellos, después de haber hecho la presentación del evangelio, en el versículo 15 del capítulo 1, por esta razón, también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Y comienza a explicarles lo que él oraba por ello. Pido, y eso lo vimos hace unas semanas, como él pedía que ellos pudieran crecer en el conocimiento de Dios. Sí, a los creyentes, a los cristianos de Éfeso les estaba diciendo que él estaba orando que pudieran crecer en el conocimiento de Dios. Entonces, Pablo ahora en el 3:14, lo que él hace es retomar la oración por ellos, después de haber hablado, si pudiéramos decir en esos paréntesis, acerca de la iglesia como la unión de esos dos cuerpos, podríamos decirlo, los gentiles y los judíos. Dice, ya no más judíos ni gentiles, ahora es una familia de Dios.
que está llamada a proclamar el misterio, y luego él dice, retoma la oración que él hacía por ellos en el 14. Dice, por esta causa, lo mismo del versículo 15 del capítulo 1. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que ahora va a decir Pablo en esta segunda parte de su oración, o en este retomar lo que les estaba diciendo de que oraba por ellos? Ahora, ¿qué va a compartirles? ¿Qué está orando él por ellos? Aparte de lo que ya mencionó en el capítulo 1. Entonces, lo primero que encontramos es que él ora que los efesios y todos nosotros, por supuesto, seamos fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Y eso está en el versículo 16 y 17. Le ruego que él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. Entonces, lo primero que él pide por ellos y por nosotros es que en nosotros se dé ese proceso, sí, como creyentes. Así como oró que a los creyentes, por los creyentes de Éfeso, que crecieran en el conocimiento de Dios, ahora ora que estos creyentes y nosotros también podamos ser fortalecidos en nuestro hombre interior. Y ese es, obviamente, Pablo lo está presentando como un proceso que se está llevando a cabo, pero que al mismo tiempo es progresivo. Y en otras partes de sus cartas, él habla siempre de ese proceso en nuestras vidas que es realizado por el Espíritu Santo. Pero aquí él está diciendo, lo está colocando en estas palabras, que en nosotros se esté dando el que nuestro hombre interior esté siendo fortalecido. Y quiero que pensemos, ¿cuál es ese hombre interior? ¿A qué se refiere él cuando él habla del hombre interior? Porque ahora en el capítulo 4, después lo vamos a ver, él va a hablar una vez más de ese hombre interior, de ese nuevo hombre, y él va a decir en el capítulo 4, despójense del viejo y vístanse del nuevo. Si miramos por un momento Colosenses capítulo 1, acuérdense, Colosenses, sobre todo en el primero y segundo capítulo, son los pasajes paralelos a la carta de los Efesios, porque hay muchísimas cosas similares. Pero ahí en Colosenses capítulo 1, miren el versículo 27 del capítulo 1. Él dice, desde el 26 leamos, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Entonces, una vez más está hablando del misterio, como en Efesios, el misterio que ha sido revelado, y él dice que Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de ese misterio entre los gentiles. ¿Cuál es ese misterio? Que es Cristo en ustedes, Cristo en nosotros. Él es la esperanza de gloria. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y si volvemos a Efesios, al capítulo 3, donde estamos, miren lo que él dice en el versículo 16. Le ruego que él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. ¿Cuál es ese hombre interior? Versículo 17. De manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. Entonces, cuando pensamos en esa idea, cuando pensamos en esa verdad, en ese principio, Pablo está orando que nuestro hombre interior sea fortalecido, que ese es un proceso que tiene que estarse dando en todos nosotros, según él lo expone. Pero cuando nos preguntamos cuál es ese hombre interior,
ese hombre interior no somos nosotros mejorados. Ese hombre interior no somos nosotros transformados. Ese hombre interior no somos nosotros. Ese hombre interior del que Pablo habla en sus epístolas, en sus cartas, es Cristo en nosotros. Hay una gran diferencia entre entender ese hombre interior como yo, siendo un poquito cada día mejor. Ahora soy un poquito más bueno en cierto sentido. Podría pensar, ahora soy cristiano, entonces soy más buena persona y estoy mejorando cada día más, y Dios está haciendo de mí una mejor persona y un mejor cristiano. Es una idea que fácilmente podría ser entendida de lo que Pablo está expresando aquí, pero muy claramente, tanto en Efesios como en Colosenses, él está diciendo que cuando él se refiere a ese hombre interior, él está hablando de Cristo morando en nosotros. No nosotros siendo mejorados, Cristo morando por la fe en nuestros corazones. Y él dice en Colosenses que el misterio es que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Entonces, nuestro hombre interior, que debe ser fortalecido cada día, ese proceso en el que todos debemos estar y debemos asegurarnos que se está dando en nosotros, no es que nosotros estamos siendo mejorados cada día un poquito más. Es que Cristo debe estar morando en nosotros por la obra del Espíritu Santo. Cristo debe estar morando en nuestros corazones y expresándose en nuestras acciones. Ojo con eso. Este misterio de Cristo en nosotros, para mí, debe estar dándose en esas dos dinámicas. Una, Cristo morando por la fe en nuestros corazones. Yo creo que Él mora en mí. Creo que por la obra del Espíritu Santo, Cristo está morando en mí. Pero no solamente morando en mi corazón, también debe estar expresándose en mis acciones, en mis obras, en lo que yo hago, en lo que yo decido. En Colosenses capítulo 3, busquen por favor Colosenses 3. Y en Colosenses 3 vayan al versículo 9. Colosenses 3, miren el versículo 9. Dice él, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ahora está hablando de acciones y viene hablando de eso porque está hablando de mentir unos a otros. Y en el versículo 8, si quieren mirar, está hablando, por ejemplo, de ira, de enojo, de malicia, de blasfemia, de palabras deshonestas. Todo eso son hechos, acciones. Y él dice en el versículo 10, revístanse de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces, tomemos una vez más lo que él está diciéndonos en Efesios. ¿Qué está orando Pablo por ellos? Retomando su oración, la que había comenzado en el capítulo 1. Lo primero que él ora es que ellos sean fortalecidos con poder por su espíritu, el espíritu de Dios en el hombre interior. Y cuando pensamos en ese hombre interior, jamás podemos llegar a pensar que somos nosotros que estamos siendo mejorados un poquito cada día. Muy claramente Pablo dice en Efesios y en Colosenses y en otras partes que es Cristo en nosotros, morando en nuestros corazones y expresándose en nuestras acciones. Entonces así lo podemos decir de la siguiente manera. Nosotros como cristianos, que debemos estar creciendo en el conocimiento de Dios, en quienes se tiene que estar dando ese proceso cada día de ser fortalecidos en el hombre interior.
¿Eso qué significa? Que nosotros estamos tomando decisiones de hacer mejores cosas cada día. Que nosotros estamos siendo mejorados, yo, Martín, o cada uno de nosotros. No, Pablo dice que es Cristo el que está siendo formado en nosotros por la obra del Espíritu Santo. Y cada buena acción o cada buena decisión o cada acto de obediencia a los mandamientos de Dios o cada acto de bondad o cada acto de santidad en nuestras vidas, cada día que se manifiesta, no somos nosotros. Es Cristo que se está expresando a través nuestro por la obra del Espíritu Santo. Y para mí hay una gran diferencia entre creer que yo estoy haciendo eso o creer que es Cristo que se está expresando en mí por la obra del Espíritu Santo. Y sí, es muy posible que tú estés pensando como yo. Muchas veces uno se pregunta, un momentito, en esta acción, en este pensamiento, en esta decisión que acabo de tomar, ¿dónde está Cristo? Porque obviamente fue mía. Estamos creciendo en ese proceso. Debemos crecer en ese proceso. No solamente debemos entenderlo, debemos asegurarnos que se está dando en nosotros y que lo que está pasando en nuestras vidas, a medida que crecemos en ese proceso, no solamente de conocer a Dios, pero de ser fortalecidos en el hombre interior, no es que nosotros estamos mejorando, sino que Cristo se está expresando, morando en nuestros corazones y expresándose en nuestras acciones. Todo eso por la obra única y exclusiva del Espíritu Santo. En 2 Corintios 3:18, no lo busquemos, pero Pablo dice exactamente lo mismo. Dice, pero todos nosotros, mirando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Cristo siendo formado en nosotros por la obra del Espíritu Santo. Y lo que vivimos y lo que expresamos y nuestros hechos y nuestras acciones son, según Pablo, en Efesios, Cristo morando en nuestros corazones y expresándose en nuestras acciones. Por eso yo siempre digo, cuando hablo de, por ejemplo, el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, para mí esa es la expresión del carácter de Cristo. Ese es el carácter del Rey. Y cuando uno lee todos esos capítulos y tantos mandamientos, ¿de qué está hablando Dios aquí? Está hablando del carácter de Cristo. Y ese carácter de Cristo puede llegar a ser manifestado en nosotros, no en plenitud, no en perfección, pero puede manifestarse cada día por la obra del Espíritu Santo. Cristo está siendo formado en nosotros. Y eso es lo que Pablo ora por ello. Yo oro que su hombre interior sea fortalecido, lo cual significa que Cristo more en sus corazones y se exprese en sus acciones por la obra del Espíritu Santo. Y nunca olvidemos cuando nosotros mismos veamos, ¿por qué no en nosotros actos de bondad, de justicia, de obediencia? Oh, es la obra del Espíritu Santo formando a Cristo en nosotros y es el mismo Señor Jesús manifestándose en nuestras palabras o en nuestras acciones. Vamos a Efesios. Entonces, él lo primero que ora por ellos es que su hombre interior sea fortalecido. Versículo 17, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego, dice él, que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Entonces, lo siguiente que él dice en esta segunda parte de su oración, dice, también estoy orando por ustedes, que ustedes comprendan el amor incomprensible de Cristo. ¿Cómo es? Eso es lo que dice. Oro que ustedes comprendan el amor incomprensible de Cristo. Versículo 18, que ustedes sean capaces de comprender con todos los santos
la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento. Entonces yo lo pongo en esas palabras. Pablo está orando por nosotros que podamos comprender el amor incomprensible de Cristo. Y cuando no es una contradicción, las palabras que él usa y una de ellas es ginosko, que en el griego original habla de el conocimiento por experiencia. A medida que vamos experimentando este amor de Cristo, vamos creciendo en el conocimiento de ese amor que experimentamos. Pero obviamente también a medida que vamos conociendo, como Pablo le dijo en el primer capítulo, el amor de Dios, la obra de Dios por nosotros, obviamente vamos creciendo en la comprensión del amor que Él tuvo por nosotros. A medida que vamos avanzando en ese proceso de comprender su obra, de comprender su propósito y que Él nos ha hecho parte de ese propósito, entonces obviamente crecemos en la comprensión parcial del amor incomprensible. Y cuando él habla de ese amor incomprensible de Cristo, él lo pone en esos términos. Dice que ustedes sean capaces de comprender con todos los santos la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Y una vez más nos encontramos con esta figura de, si hablamos en nuestros términos, si yo voy a hablar de la anchura, de la longitud, la altura y la profundidad, me estoy refiriendo a un lugar, muy seguramente, donde yo puedo definir cuáles son las dimensiones del lugar. Pero resulta que el amor de Cristo no tiene dimensiones, es infinito. Entonces la forma en que yo lo recibo, lo entiendo, es que lo que Pablo nos está invitando a hacer es a sumergirnos en el amor infinito de Dios. Y por un momento es como si nos imagináramos que estamos flotando en el universo infinito y estamos por doquier rodeados del amor de Cristo, no importa dónde miremos, no importa dónde enfoquemos nuestros ojos, estamos rodeados completamente del amor de Cristo. Y Él está orando, yo pido que ustedes puedan ser sumergidos en ese amor incomprensible de Cristo, que lo comprendan, el amor incomprensible, que lo comprendan en parte, que vayan creciendo en esa experiencia de conocer el amor de Cristo, pero al mismo tiempo está hablando de un amor que nos rodea por completo y sería como estar flotando en el universo, en el amor de Cristo, rodeados por doquier de ese amor. Yo también creo que a medida que nosotros vamos comprendiendo la obra de Dios y su propósito, y cómo nos ha hecho parte de ese propósito, sin lugar a dudas, tenemos que crecer en el entendimiento y en la experiencia de el amor que Cristo nos tiene, el amor de Dios para nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera. Dice, ¿de qué manera? O es algo que nosotros tenemos que, a medida que crezcamos en el entendimiento del plan y el propósito de Dios y cómo Él nos puso en ese plan, crecemos en ese amor. Pero nunca perdamos la idea de que si tratamos de ir a lo más profundo del amor de Cristo, no vamos a encontrar fondo, o a lo ancho, o a lo largo, o a lo alto. El llamado de Dios para nosotros y la oración de Pablo por los Efesios y por nosotros es que podamos sumergirnos cada vez más en este amor infinito de Cristo, que afecta nuestras vidas todo el tiempo, desde toda perspectiva. El amor que sobrepasa todo conocimiento. Entonces, que comprendan el amor incomprensible de Cristo, que se sumergen en la infinidad de su amor. Eso es lo que él dice en el 18, cuando habla de la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Es un amor insondable. Es un amor infinito. Está hablando de dimensiones de algo que no tiene límite. Sumergidos en su amor. Y yo considero que de lo que Pablo está hablando aquí fue de lo mismo que Jesús
estaba hablando en Mateo capítulo 28. Pero antes de ir a Mateo 28, mira lo que él dice al final del versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y una vez más uno dice, pero ¿cómo puede alguien llegar a ser lleno de toda la plenitud de Dios? Es imposible, Dios es infinito. ¿Estamos de vuelta? Yo estoy bien. ¿Cómo podemos llegar a ser llenos de toda la plenitud de Dios? Bien, ahora sí, Mateo 28. Vaya por favor a Mateo 28. Este es un texto muy conocido. Lo conocemos como la Gran Comisión. Es una orden que el Señor nos dio a todos nosotros. Pero miren lo que dice en el versículo 19. Y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Conocemos el texto, la mayoría de nosotros. ¿A qué se refiere el Señor cuando nos manda a ir y a ser discípulos bautizándolos? Bueno, yo diría que el entendimiento más común y general es que tenemos que a los nuevos creyentes sumergirlos en agua para que sean bautizados. Pero creo que tú y yo tenemos que reconocer que muchísimos supuestamente nuevos creyentes son sumergidos en el agua sin entender lo que está sucediendo. Y tal vez muchos son sumergidos en el agua sin ser creyentes también. Y lo que yo creo es que muchas veces nosotros nos hemos quedado en los símbolos, pero hemos perdido la esencia detrás de los símbolos. Entonces yo sé que para la mayoría de la iglesia cristiana es absolutamente importante pasar por ese acto de obediencia, según llaman algunos, y no importa dónde sea, si es un río, una piscina o en una caneca o donde sea, es necesario sumergir a la gente en el agua. Pero yo quería que pensáramos en esto esta noche. Esa palabra bautizar tiene un significado. Significa sumergir, empapar. La usaban cuando, por ejemplo, tenían telas y las tenían que sumergir completamente en la tinta para que quedaran completamente teñidas. Y lo que estaban haciendo cuando sumergían la tela y quedaban completamente teñidas del color que querían, era cuando se decía que bautizaban esas prendas. La palabra bautizar significa sumergir, impregnar completamente. Y lo que yo leo en el versículo 19 es que el mandamiento que el Señor nos dio es hacer discípulos y sumergirlos completamente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No estoy diciendo que estoy en contra de bautizar a las personas en el agua. Estoy diciendo que muy posiblemente muchas veces en esto y en otras cosas nos hemos quedado en los símbolos y hemos perdido la esencia detrás de los símbolos. Bautizar a alguien en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para mí no simplemente significa bautizarlo en agua o sumergirlo en agua, es sumergirlo en el entendimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y del propósito eterno de Dios Trino en Cristo Jesús. ¿Cómo se hace eso? Versículo 20, enseñándoles. Enséñeles a guardar todo lo que les he mandado. Así sumergimos a alguien en esta
verdad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bautícenlos, sumérjanlos, empápenlos, tíñanlos, llénenlos del entendimiento de Dios y de su propósito. Y para mí es lo que Pablo está diciendo en Efesios cuando él habla de sumergirnos en este amor de Cristo y que en ese proceso sigamos siendo llenos, sumergidos en el amor de Cristo, llenos de la plenitud de Dios. Su oración por ellos es esa. Hasta ahora, que su hombre interior sea fortalecido, que es Cristo en nosotros, y que podamos sumergirnos en este universo infinito del amor de Cristo que nos rodea por doquier y a donde no podemos salirnos. Estamos completamente, si tú y yo estamos en Cristo, estamos completamente sumergidos en el amor de Cristo. Pero hay algo más. En el versículo 18, él dice, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos. ¿Por qué con todos los santos? ¿Qué significa? Es sumergirse en el amor de Cristo con todos los santos. Podríamos decir, bueno, pues significa simplemente que todos nos reunimos y al mismo tiempo todos entendemos el hecho de cómo Dios nos llama a sumergirnos en el amor de Cristo. Yo creo que es mucho más que eso. Yo creo que es mucho más que eso. Yo creo que, y lo vamos a ver más adelante en la segunda parte, donde él va a hablar de la práctica de todo esto que le está enseñando en los primeros 3 capítulos, ¿cómo podemos interpretar ese sumergirnos y comprender el amor de Cristo con todos los santos? Pues en la práctica con todos los santos. Viviendo el amor de Cristo con los demás. Dejando que Cristo por el Espíritu Santo se exprese en nosotros o a través de nosotros hacia las demás personas, hacia los hermanos, en bondad, en misericordia, en compasión, en favor, en perdón, en nobleza, en gentileza, en todo lo que Pablo va a hablar después en el capítulo 4, 5 y 6. Esa es la forma en que somos capaces de sumergirnos y crecer en ese proceso de sumergirnos en el amor de Cristo con todos los santos. A veces nosotros somos muy contemplativos y nos quedamos solo en las palabras y en las canciones. Pero para mí sumergirse en el amor de Cristo va mucho más allá de las canciones, que son muy bonitas, sí, pero tiene que ir mucho más allá de las palabras o de las canciones o de los pensamientos. Tiene que traducirse en acciones, en favor, en misericordia, en nobleza, en gentileza, en buenas palabras, en ayuda, en servicio, en compasión. Esa es la forma de ponerlo en práctica. E inmediatamente viene a mi memoria Juan, porque Juan, para mí, hablando exactamente de lo mismo, en Primera de Juan capítulo 4, déjenme buscar por un momento Primera de Juan 4, y ustedes también, por favor, vayan a Primera de Juan 4. Y ahí en Primera de Juan 4, miren el versículo 20. Bueno, leamos desde el 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Miren el 20. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Y miren la razón que da Juan para lo que acaba de decir. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces Juan dice, el que dice que ama a Dios, pero
aborrece a su hermano, es un mentiroso, eso no es verdad. No puede estar amando a Dios y aborreciendo a su hermano. Y luego él dice, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto si aborrece a su hermano que tiene a su lado y lo ha visto? Y para no ir más profundo en este pensamiento, que podemos hablar en otra oportunidad, Dios mismo se manifiesta en otras personas, en nuestros hermanos alrededor. ¿Se acuerdan de Mateo 25? Hablando de dar de comer al hambriento y al sediento y visitando a los enfermos y los presos. Él les dijo, ustedes a mí lo hicieron. Señor, nosotros nunca te vimos ni enfermo, ni en la cárcel. No, ustedes cuando lo hicieron a uno de esos pequeñitos, a mí lo hicieron. Ahí estaba yo. Y cuando Pablo dice que nos sumerjamos en este amor de Cristo con todos los santos, yo no creo que la idea sea, ay, qué bueno, todos juntos vamos aprendiendo y cantamos juntos. No, es en la práctica, en el diario vivir, en mostrar el carácter de Cristo, en por la obra del Espíritu Santo, que Cristo se expresa en nuestras acciones hacia nuestros hermanos. Y vemos cómo Él se expresa en bondad, vemos cómo Él se expresa en ayuda, vemos cómo Él se expresa en servicio, vemos cómo Él se expresa en compasión, en compartir lo que tenemos, en nobleza, en gentileza. Sumérjanse en el amor de Cristo con todos los santos. Practíquenlo, véanlo en la práctica con los demás. Bien. Versículo 20. De nuestro capítulo 3 de Efesios. Y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando Pablo habla de aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente, ¿de qué está hablando? De lo que él viene diciendo, del propósito de Dios en Cristo, de Cristo siendo manifestado a través de nosotros por la obra del Espíritu Santo, del misterio que había estado oculto, de sumergirnos en el amor de Cristo con todos los santos. Yo lo he colocado de esta manera, pensando en el versículo 20. Todos nosotros, no importa cuánto tiempo llevemos caminando con el Señor, somos una obra en construcción. Aún estamos en el proceso. Algo lindo del lenguaje de Pablo en Efesios es que él habla de esa morada espiritual, de esa casa, de ese edificio donde mora el Señor, que somos nosotros. Pero somos una obra en construcción. Si tú y yo estamos en Cristo, somos una obra en construcción. De lo que sí podemos estar absolutamente seguros es que Dios está obrando. Dios está trabajando. Y muchas veces ni siquiera lo entendemos. No entendemos cómo lo está haciendo, pero Él lo está haciendo. Muchas veces no vemos cómo Él está obrando, pero Él está obrando. Si tú y yo estamos en las manos del Señor, por supuesto que estamos en las mejores manos. Y Él está trabajando. Y va a cumplir su promesa, de la que Pablo habló a sus queridos filipenses, el que comenzó en vosotros. La buena obra la va a terminar, la va a completar. No va a quedar inconclusa, no va a quedar en el proceso. Todos nosotros somos una obra en construcción, pero hermanos, Dios está obrando. Si tú estás en Cristo, Dios está obrando en tu vida.
de la manera que tal vez no imaginas, de la manera que tal vez muchas veces no ves, no te das cuenta, no eres consciente, no entiendes. Dios está trabajando. Qué maravilla está en las manos del Señor. Somos una obra en construcción. Y así Pablo termina esta primera parte de la carta que estamos estudiando, la carta de Pablo a los Efesios. De aquí en adelante vamos a entrar en la segunda parte de la carta, donde él va a hablar de mucho más de lo práctico, de cómo vivir todas estas verdades que él ha expuesto en los primeros 3 capítulos. Entonces nos veremos la próxima semana. Un abrazo para todos, bendiciones. Muy bien, hermanos, buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Descansen. Descansen, nos vemos el domingo y el sábado, jóvenes, a las 5:30. Que estén muy bien. Buenas noches. Cuídense mucho, buenas noches. Noches buenas. Buenas noches. Chao, mami. Chao. Chao, bebé. Chao, papi. Chao.